Vamos a estudiar la palabra del Señor, como lo hacemos todas las semanas. Y hoy vamos a ver este tema, cómo romper las cadenas, rompiendo las cadenas. ¿A qué se refieren esas cadenas? Y vamos a ver los principios fundamentales para ser libres. Cantamos, entonamos alabanzas que hablan de la libertad. Hoy vamos a ver de qué debemos de ser libres. Primero vamos a ver qué es el hombre esclavo, las herramientas para la sanidad interior, el camino de la sanidad, conociendo el carácter de Dios, pasos necesarios para la restauración y las consideraciones finales. ¿Quién es el hombre esclavo? El hombre esclavo es la persona que presenta serios problemas emocionales y espirituales debido a sus experiencias dolorosas en su caminar por el mundo. Esas cadenas se van desarrollando. Hay personas que tienen dependencia a otras personas, hay personas que tienen dependencia a sustancias, a situaciones, a mentiras. Todo eso también tiene un ámbito espiritual. Primero es que algunas personas tienen un concepto, una imagen inadecuada de Dios, tanto de Dios como de Satanás, y eso les impide avanzar en su vida cristiana. Mucha gente ve a Dios como aquel a que hay que ver de vez en cuando, como aquel que solamente cuando tengo problemas, como aquel que no tengo que tener una relación personal con él, sino alguien lejano, ajeno. Eso impide que las personas sean liberadas, sean sanadas, sean rotas sus cadenas. Otras personas presentan espinos en su vida, cosas que pasaron, que lo traumatizaron, abusos de niño, problemas familiares, situaciones que los padres, sin saber, acercan a sus hijos a ambientes espirituales adversos que los van a marcar. Por ejemplo, no es el tema, lo vamos a ver en otra ocasión, pero en estos días que se disfrazan a los niños, muchos pensarán, pues no tiene nada de malo, algo es como un juego, pero hay un ámbito espiritual en todo eso. Los padres, sin saberlo, están entregando a los hijos precisamente a los demonios. También aquellos que llevan a sus niños a las imágenes, a actos religiosos, vestidos de cierta forma, ellos sin saberlo están entregando a sus hijos a esas potestades de las tinieblas. Entonces, también otro tipo de situaciones, hijos que de pequeños sus padres se divorciaron, se separaron, así que tuvieron que vivir esa situación, esa separación y los marca. Hijos que vienen de padres con alcoholismo, como con homosexualismo, hijos de mujeres que se dedican a la prostitución, ya sea por pecado propio o de otros en su vida, eso les marca. Acuérdense aquel pasaje de Jefté, que era un hombre que había nacido precisamente de una relación de su padre con una prostituta, y aunque él creció en su casa, cuando el padre ya no estuvo, hubo problemas en su hogar porque sus demás hermanos lo expulsaron, lo sacaron. Entonces, todo eso trae cadenas espirituales en la vida de las personas. Debido al devenir citado, no puede comprender las gracias de Dios. Entonces levanta mecanismos para alejarse de Dios, para no permitir que Dios trate en su vida. En Hebreos capítulo 4, verso 12, vamos a ver las herramientas para esa sanidad interior. Hay muchas personas que les digo que traen arrastrando, y cuando hablo de personas no hablo de gente muy lejana entre nosotros, hay personas que traen arrastrando esas cadenas y se necesita ser sanados en nuestro interior.
para poder gozar verdaderamente de la libertad con la que Dios nos ha hecho libres. Porque la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que nos va a traer libertad, pero la palabra de Dios aplicada a nuestra vida. Primero, como todo, hay que arrepentirnos, hay que confesar los pecados directamente ante Dios. Pecados que incluso son ocultos, ¿verdad? No recordamos, quizás nuestros padres nos llevaron a lugares, nos ofrecieron, nos entregaron a situaciones que ellos no lo hicieron por maldad, pero todo eso afectó nuestra vida y tenemos que cancelar toda cadena. Tenemos que orar con acción de gracias en los momentos de depresión. Tenemos que orar de una forma positiva, tomando las promesas de Dios y apropiándonos de ellas. Tenemos que orar renunciando tanto a viejos hábitos, a pecados, ataduras, a cadenas, a todo aquello que pudiera estar afectando nuestra vida. Oración para confiar como oveja herida en el buen pastor. Dice, Jesús es el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay un camino, vamos a ver el camino de sanidad. Solo en Dios podemos tener entrada hacia una verdadera sanidad. El cuerpo se va desgastando, el cuerpo se enferma, hay enfermedades, porque el mundo está bajo maldición, es el mundo caído, pero hay enfermedades del alma, y esas enfermedades solamente Dios las puede sanar. A veces hay personas que en su ignorancia también, incluso cristianos, que tienen algunos problemas y piensan que yendo al psicólogo o con una terapia van a salir adelante. Pero no, el único que puede sanar nuestra alma, ¿quién es? Es Dios, porque dice, mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, las almas son ¿de quién? De Dios. Él puede corregir, sanar toda situación que haya en nuestra alma. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 14, verso 12. Y vamos a ver la perspectiva y la forma como vemos el mundo, creemos que funciona y por ende encaramos posiblemente, la forma en que lo encaramos está posiblemente errada. Les digo que si no conocemos verdaderamente a Dios, pues no vamos a poder entender su propósito en nosotros. 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Cuando se les dice a las personas, incluso familiares, oye, mira, lo que estás haciendo está mal, pero ellos dicen, no, yo pienso que está ¿qué? Bien. Hay camino que al hombre le parece derecho. La gente que va en el mundo perdido piensa que está ¿cómo? Bien, pero su final es camino de muerte. Las verdades del mundo nunca nos llevarán a un grado de sanidad total e integral. Hay mucha gente que, vamos a ir a Isaías, capítulo 59, que dice, no, ya pedí consejos, ya me aconsejaron, me aconsejó fulano, me aconsejó sultano, fui con un abogado, fui con un doctor. Pensamos que eso es la solución para nuestra situación. No, el mundo jamás nos va a dar la sanidad en el alma que necesitamos. Isaías 59:8 nos dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia
en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Solo Jesucristo es suficiente y veraz para dar respuesta a las necesidades internas del hombre. Aquí mismo en Isaías, pero vamos al Isaías 30, versículo 21. Nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Solamente Dios nos va a dar lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Pero para esto hay que conocer el carácter de Dios. Debemos entender quién es el verdadero Dios y cuál es su acción para librarnos y sanar nuestras heridas. Entonces, para esto vamos a ver algunos textos, pero primero vamos a conocer el carácter de Dios. Es Dios quien conoce las voces de angustia de cada hombre porque es omnipresente. Veamos cómo es su carácter. En Éxodo capítulo 3, verso 14, vamos a ver varias citas, así que vamos a localizarlas rápidamente. Éxodo 3, versículo 14, nos dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El ser, el eterno, el que vive para siempre. ¿Amén? Yo soy, me ha enviado. ¿Amén? En Juan, capítulo 10, verso 9, nos dice también la palabra: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí mismo en Juan capítulo 6, verso 35, nos dice la escritura: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. San Juan capítulo 11, vamos a leer el versículo 25 y 26. Nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él es la resurrección. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. En San Juan 3:16, todos lo conocemos el texto: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pase? No se pierda, mas tenga vida eterna. En San Juan 14:6 nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra opción. Jesús es el camino. San Juan 8:12 nos dice también: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahora aquí mismo en San Juan 8, pero en el 36 nos dice:
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También tenemos que conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que todo lo escudriña. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. El Espíritu es el que sabe todo lo que sucede en nuestra vida. En San Juan 14, versículos 16 y 17, nos dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el consolador, el paracletos, el encargado de guiarnos a la presencia de Dios. Aquí mismo en San Juan capítulo 16, en el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra es del Espíritu Santo. Nosotros debemos de estar revestidos de Él para hacer la obra de Dios en esta tierra. ¿Amén? En Tito, capítulo 3, nos dice, capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que renueva nuestra vida, nuestra mente, nuestro actuar. En Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Pero por medio de quién? Por su Espíritu. Entonces vamos a ver esos pasos necesarios para restaurar, para la restauración. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, nos va a hablar acerca de eso. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros la carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén. Va a restaurar, va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, cambiando nuestro corazón. Quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Necesitamos tener una decisión firme para obedecer a Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 26. Isaías 26. En el versículo 3 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. La decisión firme de permanecer, de confiar ¿en quién? En Dios. Dice aquí mismo en el verso 4, confiad en Jehová. ¿Cuánto tiempo debemos de confiar? Perpetuamente.
porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces esa confianza absoluta en Dios, como dice también, vamos a ir a Proverbios capítulo 3, esa confianza absoluta en Dios, del 5 al 6, Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confianza absoluta en Dios. Salmo capítulo 32. Salmo 32. Vamos a ver el versículo 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, en el versículo 5, aquí mismo en el 3, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué va a pasar? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos que tener una honestidad completa en Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar que Él es Dios y que tiene en sus manos el control de nuestra vida. San Juan capítulo 16. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Nuestra paz debe de estar en Él. Y tenemos que restaurar la comunión con Dios. Salmo capítulo 38. Salmo 38. Nos dice en el verso 18, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y en el 21 y 22 dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Amén. Entonces hay que restaurar esa comunión con Dios, esa comunión diaria, continua, cada momento de nuestra vida. También necesitamos un corazón perdonador. En Mateo capítulo 6 nos dice la Escritura, Mateo 6, en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Si perdonamos a los hombres sus ofensas, también a nosotros nos perdonará el Padre Celestial. Tenemos que aprender a perdonar, pero también tenemos que aprender a aceptar el perdón de Dios y asumirlo. Salmo capítulo 32, versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Tenemos que aprender a despojarnos de viejos argumentos y renunciar a ellos. Hay gente que no acepta consejo. Siempre tiene una idea de que, no, pero es que mira, si te tomas esto va a estar bien. No, pero es que yo siempre hago esto, yo siempre.
Hay personas que no aceptan el consejo, y mucho menos el consejo ¿de quién? De Dios. Hay que despojarnos de esos argumentos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 4, y renunciar a ellos. Marcos, capítulo 4, versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay que despojarnos de esas cosas. Bueno, vamos a tener las últimas consideraciones acerca de esto, de este tema. En Primera de Pedro, capítulo 5, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, en su verso 8, vamos a ver que independientemente de la sanidad obtenida, Satanás seguirá trabajando activamente para destruir nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. ¿Qué anda buscando? ¿A quién devorar? En Nahum, capítulo 2. Nahum, capítulo 2. En el versículo 1 vamos a ver que es necesario estar siempre preparados ante los embates del enemigo. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Amén. Por eso nos dice la palabra que tenemos que vestirnos toda la armadura ¿de quién? Para resistir el día malo. Es necesario estar preparado siempre. ¿Ven? Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios, resistir al diablo y éste va a huir de nosotros. Se hace más que importante subordinar nuestra actitud, pensamiento y actividad a Dios para que estemos firmes contra las acechanzas del enemigo. Por eso es importante que estemos siempre conscientes de que Dios quiere librarnos de las acechanzas del diablo. Amén. Entonces, hemos visto que romper esas cadenas es posible. No necesitamos mantener esas ataduras porque, vamos a leer un poquito más aquí en Nahum, capítulo 2, porque Dios nos ha traído y quiere que vivamos en libertad. Dice en el versículo 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores la saquearon y estorparon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana
el carro como fuego de antorcha, el día que se prepare, temblarán las hayas. Entonces, mantenernos firmes contra todo ataque del adversario, tenemos que tener la confianza, la seguridad de que Dios nos dará la victoria. Amén. Gloria a Dios.